Muy bien. Para continuar con nuestro programa y finalizar estas magníficas ponencias de nuestros profesores, vamos a presentar las respuestas que ustedes así nos hicieron favor de contestar en la primera parte de nuestro módulo, si me hacen favor de proyectarlas. Vamos a tener al doctor Luis Osvaldo de la O en representación del doctor Saucedo de la Yata, debido a situaciones de comunicación. Entonces, nos va a hacer favor de comentar y aportar acerca del tema que nos hizo favor el doctor de presentar sobre síndrome ovario poliquístico. Vamos a presentar la primera pregunta, por favor. Bien. La pregunta era: ¿cuál es la aseveración correcta de acuerdo a los criterios diagnósticos actuales de síndrome de ovario poliquístico? Vemos que con un 55% de la asistencia contestó la opción E, que se realiza diagnóstico de síndrome ovario poliquístico con la presencia de 2 de los 3 criterios de Rotterdam, que ahí no se aprecia, no se alcanzó a poner completo, pero era la respuesta. Y un 20% respondió que se considera morfología de ovario poliquístico con la presencia de más de 15 folículos. Si recuerdan, aquí se hizo un comentario en la primera presentación con el doctor Saucedo. Quisiera saber, doctor Luis Osvaldo de la O, su opinión al respecto, en representación del doctor, por favor. Y bueno, sin duda, como se comentó, los criterios que más se utilizan actualmente son los de Rotterdam. Si vamos a utilizar los criterios de la Sociedad de Andrógenos o los criterios del Instituto de Salud, ellos sí consideran que siempre debe ir el hiperandrogenismo, ya sea clínico o bioquímico, para hacer el diagnóstico. Nosotros estamos utilizando los criterios de Rotterdam y tal cual como viene la última opción, deben de ser como mínimo 2 de los 3 para hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Yo creo que ese debe ser el camino hasta ahorita, aunque todavía no tenemos alguna otra situación. Se comentaba lo de la hormona antimuleriana, lo del síndrome de resistencia a insulina, aunque es muy presente en nuestras pacientes, todavía no es un criterio diagnóstico. La diferencia de LH y FSH, que también se presenta mucho en las pacientes, sigue sin ser un criterio diagnóstico. Únicamente los criterios de Rotterdam, 2 de 3, yo creo que debemos de seguir actualmente con eso. Y lo que comentamos del síndrome de HOMA, que nosotros lo seguimos utilizando, pues es uno de los diagnósticos o subrogados que tenemos. Actualmente no hay otro, es muy difícil, como bien comentaban, el diagnóstico de resistencia a la insulina, y mientras no tengamos un mejor estudio, pues nosotros debemos de seguir más en nuestras pacientes con la alta tasa de resistencia a la insulina que tenemos, pues es lo que nos va a dar esa diferencia y para saber a qué pacientes vamos a estar tratando con sensibilizantes a la insulina. Muchas gracias, doctor. De hecho, llama la atención cómo más de la mitad de sus respuestas va orientado a lo de los criterios de Rotterdam, porque esa es la escuela que hemos llevado, como comenta el doctor, salvo la contribución que hacía el doctor Saucedo de que probablemente después cambien esos criterios o están en la lucha de siempre incluir el hiperandrogenismo, ya sea clínico o bioquímico. Si se fijan en la gráfica, realmente que siempre se incluya representó un porcentaje muy bajo, es la barrita en rojo, porque pues nosotros seguimos manejando lo de los criterios de Rotterdam, pero el día de mañana con todas estas investigaciones y aportaciones quizá esto vaya a variar. Ya veremos las próximas publicaciones que van a contribuir con esto. ¿Me pueden presentar, por favor, siguiente pregunta? ¿Cuándo se considera que se debe repetir el espermograma en forma inmediata? De acuerdo a las respuestas, la mayoría contestó en un 45% cuando se reporte azospermia, y en segunda respuesta fue siempre que resulte con alguna alteración. Doctor Héctor Zamora, quisiera saber su opinión, por favor. Definitivamente, bueno, pues no están erróneos los que pensaron que en azospermia se debe solicitar otro. Sin embargo, como bien lo mencionaba en la presentación, siempre que hay una alteración se debe de confirmar la alteración con un espermograma de manera inmediata. No hay que esperarnos mucho tiempo para volverlo a solicitar. Sí es importante considerar el reporte del espermograma. Hay que considerar mucho que no cualquier laboratorio debe ser confiable para valorar el reporte de un espermograma, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Idealmente el espermograma se debe de confirmar
con algún centro de reproducción o algún lugar donde tenga un embriólogo realmente evaluando el espermograma para que pueda ser más confiable. Y también comentaba en la presentación que actualmente los andrólogos dicen ya no te esperes, tienes un espermograma alterado, hay factores de riesgo de infertilidad, idealmente empieza el protocolo de estudio a ese varón para buscar si existe ahí algún factor que le esté causando la infertilidad. Ciertamente lo que comenta el doctor, que agradezco su respuesta, es el laboratorio que te va a reportar ese espermograma tiene mucho que ver, la experiencia que tenga el lugar para identificar las alteraciones o los parámetros alterados en el espermograma. Depende de la literatura, efectivamente hay unos que comentan no postergar mucho el siguiente reporte para corroborar la alteración. Generalmente consideramos que se debe repetir al término de un ciclo de espermatogénesis, que este es alrededor de 60 a 72 días. Entonces, quizá también por ahí va la respuesta que ustedes amablemente hicieron favor de contestar. Ciertamente, cuando es una zoospermia, ese es un indicativo de inmediatamente hacer el control, debido a que tenemos que adelantarnos, como ya lo presentaba el doctor Zamora en su tema, de no esperarnos en estar haciendo los estudios o en investigar, sobre todo en aquellos pacientes que tengan algún factor de riesgo. Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es el tratamiento médico de primera elección en pacientes con síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina? La respuesta que se presentó en la mitad de los asistentes es la opción A, que la metformina 500 miligramos por día es la dosis inicial y esta se sigue considerando como el de primera línea. La segunda opción fue con un 30% el uso de metformina más el uso de mioinositol como tratamiento de primera línea. Y aquí quisiera, por favor, a la doctora María Elena, si nos hace favor de hacer un comentario. Sí, pues el manejo de primera línea en efecto sigue siendo la metformina. La metformina a dosis de 850 miligramos es la dosis inicial y con la que podemos iniciar, y pues es el manejo de primera línea. Agregado el manejo de metformina y mioinositol también nos ha dado en los últimos estudios y en los últimos reportes muy buenos efectos en la reducción del índice de masa, del índice de HOMA, y también del índice de masa corporal en las pacientes. Entonces, pues podemos iniciar con esto, pero sin embargo la literatura nos sigue reportando como manejo de primera línea la metformina. Gracias, doctora Elena. Y como en su presentación ya bien nos explicó también la ventaja de la suma del mioinositol con la metformina, quizá también orientado a esto son las respuestas de nuestro público. Aquí pues importante con estas presentaciones darnos cuenta cómo nuestro UMAE orgullosamente ha presentado trabajos de calidad, que las doctoras excelentes ponentes nos explicaban las ventajas que tiene de la suma de estos dos fármacos con beneficio de nuestros pacientes. Y como ya comentaron también ellos, como el síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico muy frecuente en la consulta de ginecología de forma general, entonces es importante considerar estas alternativas terapéuticas para todas esas pacientes que vamos a tener. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Se consideran factores predisponentes para presentar baja respuesta en inducción a la ovulación con citrato de clomifeno? La principal respuesta que contestaron con un 45% es los niveles séricos de FSH mayor a 10 miliunidades por mililitro. En segunda frecuencia en respuesta fue en 37.5% la opción C, que la hormona antimuleriana esté mayor a 1 nanogramo por mililitro. Doctora Idilia Bejarano, si me hace favor de aportar su opinión. Como bien lo mencionaba en la plática, el citrato de clomifeno actúa directamente en los receptores estrogénicos centrales, ocupando el lugar del receptor en vez del estrógeno. La característica o la característica principal que debe de tener la paciente debe de ser un nivel estrogénico normal para que sea candidata o bien tenga una mayor respuesta a la inducción de ovulación con citrato de clomifeno. Aquellas pacientes que tienen alteración del eje hipotálamo-hipófisis o bien una inmadurez del eje o
una baja estrogénica son pacientes que van a presentar una baja respuesta o resistencia al citrato de clomifeno. También por ahí hablaban del peso, de un índice de masa corporal mayor a 30, que también se ve relacionado con bajas tasas de éxito en pacientes tratadas con citrato de clomifeno, pero únicamente relacionadas a estas pacientes, el 30% de estas pacientes con obesidad que tengan resistencia a la insulina, las otras pacientes nos pueden responder bien al tratamiento. Entonces el requisito, vaya, o la característica es que tenga una integridad del eje hipotálamo-hipófisis con una cantidad de estrógenos adecuada para que se pueda dar el feedback, mediante la inhibición estrogénica se puede dar el feedback negativo y así aumentar los pulsos de GnRH para que FSH actúe sobre el ovario y producir folículos. Gracias, doctora. Ciertamente, como comenta la doctora Bejarano, el factor pronóstico principal pues, para la reserva de la paciente o para la respuesta de la paciente es su reserva folicular. Los parámetros para evaluar efectivamente son la FSH para evaluar ese eje hipotálamo hipófisis gonadal que explicó la doctora en su presentación y también pues la hormona antimuleriana es un parámetro. En este caso por eso es que las respuestas van inclinadas hacia esas opciones, perdón. Entonces, importante saber qué estudios solicitarle a nuestros pacientes y saber interpretarlos, porque en base a eso vamos a decidir nuestras opciones terapéuticas, como también ya explicaba la doctora. No existe una receta mágica para todas las pacientes, sino que hay que ser muy específicos y tratar de individualizar cada caso con cada paciente e incluso con cada pareja, de acuerdo a todo lo que vimos a lo largo de estas presentaciones. Sí, adelante con… Son todas, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tenga el público que me haga favor? ¿Nuestros doctores panelistas? Sí. ¿Me escucha? Sí. Ahí está. Muy bien, doctora. Sí, definitivamente primero hay que evaluamos el espermograma, consideramos que hay alteración en sus formas. En el caso de la pregunta que al parecer entendí, si hay alteración en las formas, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, primero tenemos que confirmar si realmente hay alteración en las formas y para esto podríamos confirmar con un espermograma de control, ¿no? O sea, un segundo espermograma y yo sí le diría, hay que ver quién está reportando este espermograma, hay que valorar si el laboratorio, como mencionábamos hace rato, pues puede tener confiabilidad en cuanto a la objeción del resultado, pedirle otro. Idealmente yo ahí sí le sugeriría que busque algún lugar donde tengan un poco más de experiencia en la evaluación del análisis de semen y si se confirma el diagnóstico solamente de alteración de formas, pues bueno, el origen de este tipo de alteraciones sobre todo tienen que ver con mucho de hábitos, ¿no? Si el paciente fuma, pues dejar el hábito tabáquico, si el paciente no hace ejercicio, mejorar su actividad cardiovascular y tiene mucha influencia sobre la oxidación de las células. Entonces, los tratamientos adyuvantes que están sugeridos por las sociedades de andrología tienen mucho que ver con sustancias o suplementos antioxidantes, mejorar hábitos de vida y nada más prácticamente. Entonces, hay varios estudios o reportes que te dicen que si algún tipo de suplemento especial, sobre todo que las empresas farmacéuticas promocionan, bueno, son suplementos como tal, pero no son tratamientos definitivos para mejorar esto. ¿Cuánto tiempo? Pues hay que ver a la pareja, ¿no? Hay que ver a la pareja, hay que ver el pronóstico de embarazo que tengan y cuáles son otros diagnósticos que puedan tener para ver si nos esperamos a mejorar sus hábitos o ya proponer algún tipo de tratamiento de reproducción asistida. Gracias, doctor Zamora. ¿Alguien más que desea realizar alguna pregunta a nuestros panelistas? Se vio más elevada la efectividad con el uso de cápsulas de 600 miligramos y son equivalentes por la absorción del polvo. O sea, hay mayor absorción en la cápsula, por lo cual se necesita una menor dosis para lograr el mismo resultado o mejor. Normalmente los estudios vienen de Italia o de Europa, todos utilizan la dosis de 2 gramos en polvo. Así es como se inició el estudio del minoxidil.
Actualmente el estudio de bioequivalencia que hay con la de gel, de soft gel, la cápsula es exactamente igual, no hay una diferencia estadística. Actualmente se está utilizando, el estudio ya tiene 10 años de la bioequivalencia, pero bueno, la bioequivalencia no cambia por el paso del tiempo, entonces para fines prácticos el dar 2 o 4 gramos del polvo es igual a dar 600 miligramos cada 12 horas, que es lo que se ocupa en el mioinositol actualmente. Y la nueva presentación que sacaron estas cápsulas de mioinositol, ahora agregan la lactoalbúmina, la cual todavía absorbe un 27% más del mioinositol y todavía la bioequivalencia, todavía no hay ese estudio con lactoalbúmina, pero bueno, al parecer va a ser mayor bioequivalencia de absorción con lactoalbúmina, las de soft gel, que el polvo. Entonces cualquiera de las dos puedes utilizar. Gracias, doctor. Bueno, pues agradecemos a nuestros panelistas por sus magníficas presentaciones y a todos ustedes por su asistencia. Gracias, doctor. Y damos así por concluido el módulo de Biología de la Reproducción. Muchas gracias a todos.